Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy hablo con Javier González Recuenco. Recuenco es conocido por ser uno de los creadores de metodologías para la resolución de problemas complejos. Además es profesor en la UNIR y coordina el programa de resolución de problemas complejos, aparte por supuesto de su trabajo como consultor en la resolución de problemas complejos en su compañía. Con Javi, por tanto, y cómo no, vamos a hablar de CPS, o sea, Complex Problem Solving, pero también de complejidad, de meritocracia, de datapotagia, de relatos o incluso de inteligencia artificial. Estoy convencido de que va a ser una de las entrevistas más interesantes del podcast y que va a romper muchos esquemas. Antes de ir a la entrevista, un recordatorio rápido de que estamos cerrando las plazas para los 2 training camps que vamos a tener a finales de junio y principios de julio. Del 28 al 30 de junio será en Hornos de Segura, en Jaén, para el cual quedan ya muy pocas plazas. Y a la semana siguiente, y para los del norte, por primera vez haremos uno en el Pirineo Ocense, concretamente en la zona de La Afortunada, del día 3, viernes, al 5, domingo de julio. ¿Cuál es el objetivo de los training camps? Pues es triple. Por un lado, lo que vamos a buscar es entrenar cada uno a su ritmo, en ritmo libre, por los puertos y zonas más espectaculares de España, tanto la Sierra de Segura como los Pirineos. Aunque marcamos un recorrido, el ritmo es libre y tendréis coche escoba. El segundo objetivo es aprender. Tendremos charlas de nutrición, charlas de psicología, charlas de entrenamiento y luego cualquier tipo de pregunta que queráis hacerme durante el stage. Y el tercer objetivo y más importante es que pasemos 3 días donde disfrutemos al máximo, donde desconectemos, donde lo pasemos bien, hagamos buenas amistades, comamos bien y en definitiva lleguemos a casa el lunes más fresco y mejor de lo que nos fuimos ese viernes, ¿vale? Que no sea una cosa donde vamos a centrarnos solamente en rendimiento, que por supuesto vendrá, pero que van a ser 3 días espectaculares. Ya el año pasado, como habréis visto en algunos vídeos, quedamos impactados y contentísimos con lo bien que salió y lo bien que lo pasamos en el primer training camp en Hornos, así que espero que este año se vuelva a repetir. Os dejo toda la información, tanto del precio, lugares, fechas, como los datos para inscribirse, para hacer una reserva, en las notas del episodio, ¿vale? Recordad que las inscripciones van por orden de reserva. Quienes primero reserven, así tendrán la plaza. Y así os dejo con la entrevista a Javier González Recuenco. Hola Javi, bienvenido al podcast de Rendimiento Evolutivo. ¿Qué tal? Un placer, un honor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo y encantado de que me hayas invitado. Bueno, quizás hasta te pareció raro, ¿no? Que te invitase a un podcast donde el título es Rendimiento, ¿no? Y quizás a los oyentes incluso al principio también les extrañe, pero, o sea, yo estoy convencidísimo de que es muy importante lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre todo para que este campo, esta área vaya progresando hacia donde tiene que ir, que es que irse de seguir recetas que están en libros de brujas y empezar a abordar la complejidad que sabemos que tiene el ser humano. Y también casi que es un autorregalo, o sea, porque me apetecía hablar contigo y digo, mira, o sea, ya he entrevistado a mucha gente que habla de entrenamiento, ¿no? O sea, no va a ser todo entrenamiento. Así que, bueno, antes de empezar... Además, estás hablando con un fan, o sea, quiero decir que no, ahí no hay ningún problema. Bueno, pues antes de empezar, no sé cómo presentarte o si te podrías presentar tú, porque estás en tantos sitios ahora mismo, en tantas cosas, que no sé qué decir. Pues bueno, soy Javier Recuenco y soy un chapa que doy la brasa en un montón de sitios diferentes. Y una conexión muy evidente con lo que está haciendo Manuel es que una de mis especialidades es la resolución de problemas complejos, las dinámicas de problemas complejos. Tengo mucha experiencia tanto académica como profesional y bueno, pues de alguna manera soy una especie de medio bandera del movimiento en lengua castellana. Aparte de eso, hago 1000 gilipolleces más. Genial. Bueno, ya que esté más interesado, que busque por ahí en Google.
Será fácil. Sí. Creo que lo primero sería como ver un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque yo aquí en el podcast he hablado mucho de sistemas complejos y tú hablas de problemas complejos. De hecho, hablas de solución de problemas complejos. Claro, la primera pregunta ¿es lo mismo? O sea, ¿un problema complejo es un problema de un sistema complejo o no? Vale, digamos que de alguna manera lo que están es correlacionados. O sea, de un sistema complejo emanan, por regla general, problemas complejos. Un sistema complejo puede funcionar sin dar ningún problema porque nosotros lo dejemos ahí funcionar o en plan caja negra, no queremos saber qué es lo que hace o nada en absoluto. Pero en el mismo momento en que queramos solventar alguna problemática asociada al sistema, o todavía peor, nos pique la curiosidad y queramos saber cómo demonios está funcionando ese sistema en cuestión, si es un sistema complejo, va a llevar aparejado una problemática compleja casi de manera determinista. Entonces, sensu stricto son dos cosas diferentes, porque un sistema complejo tiene una serie de dinámicas que no tienen por qué llevar aparejadas problemática porque no la queremos resolver, pero por regla general, asociado a un sistema complejo aparece problemática compleja y donde hay problemática compleja hay problemas complejos. Entonces estaríamos hablando de que los problemas complejos también es lo que otros llaman problemas perversos, ¿no? O wicked problems. Sí. Problemas. A lo largo del tiempo se les ha llamado de muchas maneras, pero sí, efectivamente. Wicked problems lo han usado fundamentalmente en el entorno anglosajón y es una especie de batiburrillo. El problema fundamental con la sistemática compleja y sobre todo con los problemas complejos es que mientras que la complejidad y la sistemática compleja sí tiene una cierta definición académica más o menos articulada a lo largo de un montón de tiempo, ten en cuenta que las ciencias de la complejidad, si usamos el diagrama en Internet, se remonta a la cibernética, estamos hablando de los 50, ¿vale? O sea, estamos hablando de un cerro de tiempos. Sin embargo, la primera vez que hay una definición correcta que yo creo que articula bien lo que es la esencia del problema es el paper de Funke y Torte, que es del 2017. Y sin embargo, antes de todo eso se ha hablado mucho de resolución de problemas complejos. La primera vez que se menciona, digamos, un poco a gran escala es en el report del WEF, del World Economic Forum del 2014, hablando del futuro de los trabajos y mencionando la resolución de problemas complejos como una skill específica. Entonces, curiosamente, la complejidad tiene mucha definición académica y, digamos, estamos más o menos de acuerdo, pero el que yo considero un paper fundacional a la hora de definir exactamente qué es la resolución de problemas complejos es del 2017. O sea, curiosamente, ha habido mucha discusión sobre el aspecto académico de la complejidad, pero muy poco sobre... De hecho, yo tengo la sensación, además, que se dudaba de que hubiera la posibilidad de que se hiciera un approach sistemático a la resolución de esos problemas complejos. De hecho, los wicked problems pertenecían a una categoría así como de problemas a los que estamos resignados que no les vamos a poder meter mano. Y ahí está siempre, pues eso, el conflicto Israel-Palestina, sobre todo temas geoestratégicos. Pero el problema fundamental, y esto lo probó el general Stanley McChrystal cuando le dijeron, oye, ¿qué hay que hacer en Afganistán? Y planteó su famoso diagrama de todos los conceptos que están interrelacionados y todas las cosas que habría que solucionar al mismo tiempo para resolver esto. Y el Pentágono reacciona de manera inmediata mandándole de vuelta a casa. Entonces, digamos que de alguna manera no han sido particularmente populares las aproximaciones sistemáticas a la resolución de problemas complejos porque nuestro cerebro se resiste como un gato panza arriba a abordarlos de manera sistemática. Y entonces prefiere o bien aplicar una simplificación a un problema complejo, que normalmente no resuelve absolutamente nada, o lo que tú estabas un poco comentando, nos contamos a nosotros mismos historias del ratoncito Pérez y del lado de los dientes y cosas por el estilo, diciendo que tal receta, tal aproximación, tal heurístico, tal procedimiento resuelve el problema de manera segura. Y si es un problema complejo, ya te aseguro yo que cualquier receta te la puedes ir introduciendo por vía perineal porque no te va a servir absolutamente para nada. Sí, bueno, por un lado, claro, te iba a decir lo de un paper del 73, ¿no? De Rittel y Weber, de cuando hablan de problemas wicked, ¿no? O perversos. Pero bueno, yo creo que lo has dicho... Hay incluso papers anteriores, del 56 o del 57, sobre temas de matemáticas, sobre temas de complejidad, pero siempre son
periféricos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre son algunas cosas, unos temas, otras no las tienen tan claras y tal. Yo siempre, personalmente, igual que la estrategia lleva desde los tiempos de los griegos y yo personalmente creo que el tema no se clavó hasta que Richard Rummelt hace poco dijo aquello de que strategy is problem solving, pues yo tengo la sensación de que la complejidad y los problemas complejos y los weak problems y todo este tipo de cosas llevan un montón de tiempo el hámster dando vueltas en la jaula y yo no he encontrado una definición precisa hasta el paper de Funke y Duarte. Perfecto. Bueno, como te dije, la idea de podcast era hablar de este CPS y de la complejidad en las ciencias blandas, ¿no? Que es en las que, digamos que damos por hecho que sabemos más de lo que sabemos. O sea, a ver, ¿cómo te lo argumento? Mira, yo digo que, por ejemplo, el entrenamiento ahora mismo o lo que se da o lo que se aprende muchas veces en la facultad es seguir libros de recetas de brujería, ¿no? De pócimas y tal, porque al final te vas a los fundamentos y dices, bueno, esto, el fundamento vas a verlo. Pues no, pues tal autor dijo esto en ruso en los años 80, ¿vale? Isurin o tal. Pues vio que más o menos le encajaba en sus modelos mentales. Oye, pues hay que hacer base ATR, ¿no? Y lo hemos llevado hasta ahora, pero claro, luego cuando te pones a mirar, dices, oye, ¿esto de dónde sale, no? Es como que estamos dando por hecho que hacemos física, ¿no? O que hay unos principios del entrenamiento y ni siquiera los principios muchas veces están sólidos, ¿no? Y imagino que la medicina o algo así se ha parecido. Mira, fíjate, lo comentaba el otro día, estuve en el TED Málaga hablando con la doctora Sari Arponen, que es una experta ha publicado varios libros de microbiota, pero es una experta inmunóloga, está trabajando en el SIDA, está haciendo un montón de cosas, un locurón, una auténtica eminencia. Y hablábamos precisamente de esto que tú estás comentando. Y ella, después de 20, 30 años de profesión, dice, bueno, es que lo nuestro es prácticamente una pseudociencia. O sea, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos fumado la narrativa popperiana de que las ciencias son todas perfectamente replicables, perfectamente auditables, perfectamente hechas, perfectamente tal y cual, pascual. Y es que solamente eso es un subconjunto relativamente pequeño de ciencia. ¿Por qué? Porque para empezar es muy complicado la replicabilidad de los experimentos, a no ser que sean experimentos triviales, para empezar es muy difícil de replicar. Es muy complicado, por ejemplo, obtener las mismas conclusiones cuando tú haces una operación médica en una persona de un determinado peso o de otro determinado peso, o de una determinada tipología o de otra determinada tipología, con un sistema inmunológico específico o con otro. O sea, es prácticamente imposible replicar las condiciones derivadas de la replicabilidad de Popper. ¿Qué es lo que ocurre? Que Popper, y en general el método científico, que yo no puedo por menos que respetar, se encuentra de frente con un muro de piedra cuando hablamos de sistemas complejos. Porque la replicabilidad existe una reproducción exacta de las condiciones originales del experimento, que esto es prácticamente imposible. Esto te puede llevar por la vía del nihilismo, ¿no? Te vas a Feyerabend, te vas a todo el Hunt, toda esta gente, y entonces terminas deduciendo que es que no hay manera de hacer ciencia, porque es completamente imposible. Y en realidad es una cosa un poco más gris, que es intentar admitir que en el fondo la ciencia, sobre todo sobre sistemas complejos, es bastante más complicada que cuando mezclas perborato de manganeso y carburato de borio, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, eso es, la estequiometría es sota, caballo y rey, son cosas predecibles, pero aquí no, que es otro tema completamente distinto. Y durante mucho tiempo nos hemos negado a llamar a eso ciencia. Y yo personalmente creo que eso es un error. Y eso es un tema que tiene que ver con la filosofía de la ciencia y tiene que ver con cómo entendemos este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que cuando entramos en zonas absolutamente grises y una persona anónima publica un paper que pasa al peer review, que de eso podemos estar hablando también bastante tiempo, resulta que si es sobre un campo sobre el que la gente no tiene ni puñetera idea, pues las cosas más dudosas pueden terminar convirtiéndose en ciencia, porque la ciencia tiene una cosa muy particular, que es que admite poca gente a la entrada, pero una vez que has entrado ya puedes pegarle fuego a lo que quieras, que te da exactamente igual, ya te conviertes en algo que se cita de manera constante. Entonces, en general, yo creo que la ciencia y la filosofía de la ciencia tienen muchísimos problemas a la hora de gestionar problemática
compleja, problemática no replicable, problemática que tenga algún tipo de características que entren dentro de lo que es el reino de la problemática compleja. Y entonces, pues por eso, digamos que la mayor parte de las cosas que están basadas en recetas, cuando intervienen sobre campos de acción complejo, y yo siempre digo que, a ver, yo soy un ingeniero, yo llego a las ciencias blandas, por decir de alguna manera, casi a regañadientes, casi rezongando, diciendo esto no son ciencias y cosas por el estilo. Hasta que me meto a fondo en la resolución de problemas complejos, me doy cuenta que detrás del 90% de las cosas relativas a problemas complejos está el ser humano, que es el sistema complejo primigenio, y es que me guste o no lo que dicen, y producen de manera sistemática un montón de cosas interesantísimas y un montón de mierda, te tienes que acercar a la psicología, a la sociología, a la etnografía, a la etología, a la antropología, a un montón de cosas que lamentablemente no te pueden ofrecer las certidumbres que te ofrecen las ciencias duras, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros en mi compañía en Singular Solving decimos básicamente que predecibles son las matemáticas y no todas. Entonces, una vez que entras dentro de comprender esta categoría y comprender que las dinámicas de sistemas hacen muy inútiles todos los que son el toolkit que aprendemos cuando venimos de ingeniería, que venimos con la cabeza así como un paralelogramo, y que todo es mucho más sutil, que el contexto cuenta muchísimo y todo este tipo de cosas, hay una primera fase de desesperación, ¿vale? En esa primera fase de desesperación te dices, joder, es que no hay certidumbre de nada, me voy a hacer postmoderno, me voy a hacer nihilista, me voy a cortar las venas. Y luego hay otra en la que dices que es que lo que no hay es tantas realidades absolutas como creías y terminas convirtiéndose en más funcional cuando abrazas esa incertidumbre, abrazas esa incapacidad de la certeza y abrazas ese modelado contextual que hay ahí. Entonces, hay ciencias enteras como la medicina que es que son así. Yo llamo al acto médico el acto definitivo CPS. O sea, es que es una cosa que los médicos te lo cuentan. Digo, mira, yo uso los protocolos y a veces los salvo y a veces se me mueren. Y no tengo ni puta idea de por qué se me han muerto, por qué los he salvado. Y la gente no sabe, por ejemplo, que de una operación de cadera el 30% de la gente se muere por diferentes prognosis después de la operación. Y estamos jodidísimos porque la gente viene con Google leído, con una serie de certezas y no sabemos cómo decirles que llevamos 15 años o 20 años trabajando en esto y nosotros no tenemos ni puta idea, así que ellos se pueden imaginar dónde están metidos. Entonces, es casi una combinación entre un desafío a las leyes clásicas de la ciencia y que la gente entienda que la ciencia tiene sus limitaciones y son mucho más grandes de lo que la gente se piensa. Sí. Bueno, has dicho un montón de cosas interesantes que dan para tirar del hilo, pero me quedo con una y es que, o sea, al final explicar a las personas que esto, pues eso, que no es seguir una receta, que la medicina, que tú, a ver, que sí que tú te aprendes los libros y vas a ser el número 1 del MIR, ¿no? Y te aprendes los libros en la facultad y vas a hacer tu carrera de ciencias del deporte, lo que quieras, pero que luego en la realidad, pues tú si pones siempre el mismo modelo, habrá gente que le funcione un tiempo, un mes, y luego no, o a alguien que no le funcione, pero pienso, ¿no, Javi? Que es que a la gente, o sea, yo ahora soy profesor pues, de otro entrenador, y es que vender el CPS, ¿no? La complejidad es súper complicado, ¿no? Porque al final lo que la gente quiere es, oye, mira, dime qué hay que hacer para entrenar a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo se le ponen los entrenamientos? Sí. Como si le dieses clase a mira, es que yo puedo querer ser Brad Pitt, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que yo lo entiendo, ¿eh? Es que además tú tienes en cuenta cómo está programado el cerebro. El cerebro está programado para ahorrar energía. El cerebro que premia los heurísticos, premia los procedimientos almacenados, las cosas que ya sabes. Venimos además de un entorno puramente luterano y puramente taylorista, donde todo es la optimización, la mecánica, la repetición, todo este tipo de cosas. Pues no te metas, si quieres eso, no te metas con humanos, tío, no te hagas entrenador. ¿Sabes? Vete a una fábrica y haz tornillos. Y aún así tendrás variabilidad, quiero decirte, pero aún así tendrás que aplicar métodos 6 Sigma y cosas por el estilo. Pero de verdad te estás equivocando, no te metas con humanos. Si no puedes superar esa fase que te estoy diciendo de abrazar esto y de entender cómo va esto, de verdad no te dediques a los seres humanos.
Porque vas a Tal terminar cual. mal. Y ellos van a terminar mal. Tal cual, yo también he tenido que pasar esa fase, ¿no? De decir, ostras, esto que aprendí con sudor y tinta, ¿no? O con sangre y tinta, como se diga, ahora resulta que tengo que olvidarlo, ¿no? Y que es como pensar para entrenar de otra forma, ¿no? Es como intentar desarrollar este CPS que sé que a ti te ha pasado algo mucho parecido, además tú has sido pionero, ¿no? De crear algo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Oye, hay que entrenar a la gente y esto de los modelos anteriores no vale, pero algo habrá que hacer, ¿no? Y ese algo que habrá que hacer no está puesto en ningún sitio, porque, por ejemplo, en entrenamiento, pues en los últimos años han salido cosas de complejidad, pero muy teóricas, ¿no? O sea, de aplicar eso a la práctica no hay nada, ¿no? Y yo sé que a ti te pasa lo mismo, pues en tema de empresa, ¿no? Así que, pues, me gustaría conocer tu proceso a la hora de crear esa solución de problemas y en qué se diferencia de lo que se hacía antes. A ver, vamos a ver, es que aquí hay un tema muy interesante. Aquí hay que usar la frase aquella de Sherlock Holmes, ¿vale? De cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por más inverosímil que resulte, es la verdad, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a aproximarte a este tipo de cosas y te empiezas a percatar que esto es falso y que todas estas soluciones, pues claro, tú vienes de la consultoría, tú vienes del best practice, vienes del caso, vienes del proceso. O sea, quiero decir, hay una maquinaria brutal trabajando sobre el no inventar la rueda constantemente, que eso es algo que lo que yo puedo estar de acuerdo, pero en algún momento dado hemos tomado una mala curva y hemos convertido una sociedad que solamente consume alimentos precocinados y cosas que salen de tuppers. Es una cosa, no sé en qué momento me hemos perdido los papeles. Y entonces yo me quedé con como esto de que te estoy comentando de Sherlock Holmes. Oye, pues si esto no funciona, pues me tendré que buscar una metodología que me funcione. Y yo lo he contado en alguna ocasión. Yo lo primero que hago es decir, hombre, no puede ser que esto no haya nada articulado, ni haya nada puesto, ni nada por el estilo. Y me dediqué a buscar por todo el mundo a ver de dónde cojones podía copiar yo para sistematizar esto. Y lo único que me encontré fueron retales. O sea, lo que estábamos comentando antes, un poco de mención en temas de dinámicas de sistemas, la gente del MIT Meadows, Eduardo Morín, la Escuela de Santa Fe, pero no había ninguna solución que a mí me aplicara y de hecho la prueba era que para resolver grandes problemas empresariales, que era lo que me interesaba a mí, llamaban a McKinsey y no llamaban a los expertos en complejidad, ¿vale? McKinsey, el gran secreto oscuro de McKinsey es que el 85% de sus ingresos son de optimizaciones, recortes, mejoras, ¿sabes? O sea, lo que yo digo, lijar, pasar la lija, pasar la escopla, pasar la garlopa y nada que tenga que ver con reformular cosas o reformular algo estratégicamente. Y cuando se le piden una reformulación estratégica, les sale Enron o les sale Purdue Pharma o les sale el último que están metidos, bueno, cada 15 días están metidos en un charco específico. O sea, es que son mentalidades prácticamente antitéticas, la de la optimización y la mejora de procesos deterministas y la gestión de resolución de problemas complejos. Entonces yo me tuve que sacar absolutamente toda la base teórica de la manga. Y fue terrible porque, claro, yo estuve a punto de tirar la toalla 14 veces y lo he contado en más de una ocasión. Pero al final encontré una serie de hilos de los que tirar, empecé a articular una serie de cosas, puse las cosas negro sobre el blanco, la gente me respondió bien, empecé a sofisticar un poco el asunto, la gente me siguió respondiendo bien, fui a la UNIR, que era donde era profesor de varias cosas, y les dije, oye, yo tengo aquí una cosa que puede funcionar, ¿dónde se hace esto? En ninguna parte. Bueno, pues les entró un ataque de falta de criterio y me lo hicieron y ahora ya estamos en la 14ª edición del seminario, en la 4ª edición del máster. O sea, yo lo que hice fue abrazar lo inevitable, que era, oye, si ya he eliminado todo lo que es imposible, lo único que me queda es esto, no tengo nada, pues no puedo mirar en ningún sitio, pues me lo tengo que sacar de algún sitio. Y quiero decir, tan triste o tan descerebrado como te lo estoy contando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque una de las cosas que a nosotros nos produce la ciencia y que nos bloquea es que tenemos muchísimo miedo de enfrentarnos a la ciencia, como dices tú, al paper del ruso de los 80 y a todo este tipo de historias. Y lo que yo no entiendo es por qué Karl Popper te enseña una cosa
que es que dudes de todo y sostengas todo y saques sus propias conclusiones, llegas tus experimentos y cosas por el estilo, pero no nos quedamos con el hecho de que hay que desafiar cosas que nosotros vemos que no nos encajan en lo que estamos viendo. Porque al final del día, si yo viera que las compañías podían resolver sus problemas empresariales sin ningún tipo de problemas, o tú vieras que aplicando esa receta de entrenamiento todo funcionara como un tiro, tú no te complicas la vida. O sea, ¿por qué cojones nos tenemos que complicar la vida? Coño, pues porque no funciona. O sea, es que es tan sencillo como eso. Entonces, una vez que asumes que no funciona, pues lo único que te queda es decir, oye, pues tendremos que formular alguna cosa que creamos que tenga sentido con todo esto. Y claro, yo llevo 10 años trabajando en articular toda la ciencia que hay alrededor de la resolución de problemas complejos y no tengo ni puta idea todavía. Lo cual no te quiero ni decir dónde deja a las personas que no llevan 10 años como yo entregadas a la disciplina, ¿vale? Pero es que yo me imagino que la medicina empezó así, o sea, todas las ciencias empiezan así, con la asunción por parte de un descerebrado de que no tiene ni puta idea de algo y de que va a intentar trabajar el asunto en una dirección en la que nadie está yendo, porque solamente vas tú, que es que en el fondo somos animales sociales, nos gusta tener la sensación de que estamos compartiendo visión con otra gente. Es muy complicado decir, pues me voy por aquí porque es que esto no funciona. Y a partir de ahí, paciencia y trabajo y suerte si la tienes y aguantar las frustraciones y hablar con más gente e intentar convencer a más gente y traer comunidad para ir para allá y paciencia. O sea, no hay ningún secreto más allá de esto. Exactamente. Bueno, yo si alguno de los que está escuchando no lo entiende así, ¿no? Pero decir, oye, no se trata de no aprender. De hecho, cuanto más sepas, yo siempre digo, cuanto más sepas, mejor. Pero saber que no sabes, ¿no? Ese abrazar la incertidumbre, porque también, o sea, creo que muchas veces lo que ocurre cuando la gente se cree que ya lo sabe, no, mira, he salido de la facultad, ya, oye, ya soy entrenador, ya soy médico, ya soy nutricionista, genera una serie de efectos secundarios, unas intervenciones que ellos creen que están bien y a lo mejor en su cabeza tienen sentido y luego resulta, oye, pues que la persona que le deposita la dieta al año siguiente resulta que ha engordado 40 kilos porque tiene una relación malísima con la comida, ¿no? Que la persona que le diste el medicamento para curarle la acidez de estómago ahora tiene demencia porque le ha provocado efectos secundarios, ¿no? Es como que esto no para nunca. Claro, pero es que ¿sabes cuál es el problema ahí? El problema ahí es que insisto, tu propio cerebro te sabotea constantemente en términos de incertidumbre. A tu cerebro le mola los heurísticos que tienes almacenados, el ahorro de energía y te premia con dopamina y te castiga con cortisol cuando te buscas la vida por otro lado. O sea, es que además tienes que luchar contra ti mismo y contra tu propio cerebro. Pero es que, claro, aparte de eso, es que tienes que tener ese prurito de decir, oye, no tengo ni puta idea de lo que está pasando. Y tienes que improvisar. Y mi profesor de guitarra me enseñó una cosa que no he olvidado nunca, que es decir, para poder improvisar hay que tocar mucho. Y claro, yo no entendía la movida. Oye, ¿cómo que tengo que aprender a tocar mucho para poder improvisar? Joder, que sí lo he entendido, macho. O sea, yo estoy diciendo aquí que no tengo ni puta idea de CPS después de meterme, como me suele meter, entre 100 y 150 libros todos los años, más, o sea, quiero decir, es aquello que decía el otro de yo solo sé que no sé nada. Es una posición al principio incómoda, pero es muy operativa. Decir, oye, mira, es que tengo que aprender sobre un montón de cosas, sobre todo en temas que tienen que ver con CPS, porque claro, es que el CPS te obliga no solamente a conocer bioquímica, en tu caso, no tengo ni puta idea de tu disciplina, pero es que tendrás que saber de bioquímica, dinámicas corporales, alimentos, nutrición, un montón de cosas, pero además es que tienes que entender cómo funciona la gente. Y cómo la gente responde a unos estímulos y cómo unos tienen reactancia, otros no, cómo otros tienen disonancia cognitiva, otros no, cómo unos funcionan de una manera determinada, cómo unos necesitan otro tipo de estimulación, cómo unos reaccionan al condicionamiento negativo, otros no. O sea, tú aunque no hayas visto la carrera nada que tenga que ver con todas estas cosas, pues te habrás tenido que calzar todo esto si quieres convertirte en un buen profesional. Pues a mí me pasó lo mismo. Yo salgo de mis 5 años de carrera, me creo el rey del mambo, y no tengo ni puta idea de absolutamente nada relacionado con la empresa. Luego me hago administración de empresas y sigo sin tener ni puta idea. Y hasta que no me estoy yo de posiciones directivas y no estoy, por ejemplo, 15 años jugando a World of Warcraft de Guild Leader, pues no tengo ni puta idea de liderazgo. Y hasta que no... O sea, quiero decir,
estás constantemente, aquello que decía Gandhi, de que hay que aprender como si fueras a vivir para siempre, pues que la alternativa es morir. O sea, y sobre todo en tiempos de máxima incertidumbre como estamos ahora mismo. Es que no hay cualquier cosa que tenga que ver con la certidumbre ahora mismo es pura ilusión. O sea, yo digo ahora mismo que ser cierto es la muerte de los impuestos y el fraude publicitario. O sea, es que no, en la vida hemos estado en unas tasas de cambio como las que hay ahora. Entonces, en el mismo momento en el que tú, por pura pereza, por pura falta de interés profesional, por puro whatever the fuck, porque te siguen pagando. Porque esto pasa en un montón de cosas, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en señalar que hay determinados sectores que no funcionan, pero claro, mientras la gente siga pagando, mientras la gente siga bailando, pues mientras haya música en los caballitos, pues vamos. Pero es que llega un momento en que la música se para. Y si no le has puesto atención a ver cómo demonios resuelves eso, pues tienes un problema. Entonces, una de las principales labores que necesita alguien que se ocupe de resolución de problemas complejos es entender que va a tener que aprender constantemente en disciplinas que aparentemente son próximas a la suya, pero que en principio no tienen nada que ver, que es de donde además en la liminalidad de donde se saca más creación de valor a la hora de hacer cosas diferenciales y que vas a estar así toda tu puta vida, que no va a haber un momento en el que te vas a poder sentar y descansar y decir, como decía el otro, oye, mira, soy el Euler de mi tiempo, soy la persona que atesora todas las matemáticas que hay en el mundo en mi cabeza. O sea, no hay nadie en el universo. No, esto es completamente al revés. O sea, no vas a llegar en la puta vida a saber todo lo que necesitas para ejercer tu profesión como es debido. Y tienes que vivir con ello. Y aún así, no te tienes que desesperar y tienes que seguir aprendiendo constantemente para ir mejorando tu arte, por decirlo de algún modo. Porque yo he llamado a estas disciplinas cienciartes, porque no son ciencias, no son artes, son una especie de territorio gris indeterminado que está en el medio, que comparten algunas características de la ciencia y algunas características del arte. Sin duda. Bueno, hay muchas cosas aquí también para tirar, pero bueno, esto que decía al final de la transdisciplinaridad me parece interesante. Además, mira, seguro que has escuchado la frase esta, como era, que dice: un experto es alguien que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta que acaba sabiéndolo todo sobre nada. Y a veces... O sea, me la quedo porque me parece buenísima. No la he oído en mi vida. Pero es totalmente cierto. Hay libros repasados sobre esto, Range de Epstein, el neogeneralista de Mikkelsen, hablando efectivamente de esto. Oye, mira, venimos de un entorno en el que se ha premiado la hiperespecialización, había un hueco profesional y personal para esto, y esto se está yendo al carajo por completo. Exactamente. Al final, yo lo pienso que también, por un lado, o sea, sabemos tanto de casi cualquier tema que tú, para profundizar un poco más, a lo mejor tienes que dedicarle 4 años de tesis, ¿no? Para saber un poco más de la proteína que se activa en las vías moleculares cuando haces zona 2. En cambio, esa tesis, otra persona a lo mejor en 2 tardes se la lee, ¿no? Y el trabajo que uno ha hecho en 4 años lo puede tener en 2 tardes. Entonces, claro, al final es como... Yo creo que... Pero a lo mejor tú sacas... Es que ahí ya los rendimientos son decrecientes. A lo mejor tú sacas mucho más rendimiento si aprendes una disciplina completamente que aparentemente no relacionada como la personotecnia, ¿sabes? O sea, es que la gente no se da cuenta de que el problema fundamental de la especialización es que además devuelve rendimientos decrecientes. O sea, a partir de determinado momento, la creación de valor es muy inferior a la que te proporciona acercarte a disciplinas que aparentemente no tengan conexión, que además te proporcionarán conexiones neuronales distintas. O sea, yo ahí lo tengo clarísimo, que el camino de la hiperespecialización, a pesar, insisto, de que ha estado muy recompensado históricamente por todo, por la industria, por la manera de funcionar, por la manera de pensar luterana y todo este tipo de cosas, es algo que está ofreciendo cada vez rendimientos decrecientes y además es particularmente inútil, y hay varios papers al respecto, en contextos de altísima incertidumbre como los que tenemos ahora mismo. Exactamente. Claro, la cuestión está que en el mundo académico quizás la hiperespecialización es como la única forma. Y yo pensaba, quizás necesitamos la figura de lo que sería un científico, pues transversal, horizontal. O sea, no es que profundice mucho en un campo, sino alguien que junte las cosas, porque al final es que por mucho que sepa alguien de eso, de la proteína no sé cuánto, otro investiga la distribución de cargas de entrenamiento, ¿no? En medicina, otro investiga tal fármaco, pero alguien tendrá que juntarlo, ¿no? Y eso es lo importante. Claro, pero hay un problema de los incentivos perversos que hay en la academia.
sea, el incentivo perverso en la academia al final del día es hacerte catedrático. Hacerte catedrático es la persona que más sabe sobre un nicho, de un nicho, de un nicho, de un tema específico, de un nicho específico. Y entonces, pues, de alguna manera, pues estamos estimulando una serie de persecuciones de cosas que tú ves a Feynman, por ejemplo, y es un físico, el Nobel por la electrodinámica cuántica, un montón de cosas, pero el tío tenía 14 intereses más, ¿sabes? Era músico, era artista, tocaba los bongos, hacía un montón de cosas que salían de su campo y de su especialidad, ¿vale? Entonces, el problema fundamental de la especialidad es que si tú dedicas el suficiente tiempo a una disciplina y eres lo suficientemente riguroso, vas a conseguir convertirte en alguien que sepa sobre ese tema. Pero si tú lo que quieres es lograr resolver un problema o conseguir un breakthrough o conseguir algo realmente diferencial, ese es un camino que no te va a llevar prácticamente nunca ahí. Esto genera también esa diferencia, ¿no?, entre lo que aprendemos en la universidad y lo que necesitamos en el mundo real, ¿no? Que es una cosa que mucha gente no se da cuenta, pero sales creyéndote que sabes mucho y claro, el profesor que te ha dado, pues a lo mejor es que no ha entrenado a nadie, ¿no? O no ha llevado a nadie. O sea, yo siempre digo, a mí una cosa que me enfadó de la universidad es que salí sin saber ni qué impuestos tenía que pagar, ni cómo se pagaban, ni cómo se hacía una factura. Y dices, hostia, pues son cosas que después de 4 años por lo menos tendría que saberlos, ¿no? Bueno, algunos nos comimos 5 y nos pasó exactamente igual, o sea que... No, a ver, vamos a ver, es que estuvimos hace poco en un podcast que me llamó Ion Cuervas Mons hablando sobre el futuro de la universidad. El problema fundamental es que la universidad tiene una serie de los incentivos están mal colocados y lo que se forma es una serie de personas que están preparadas para administrar una serie de temarios y para hacer una serie de cosas. Baudelaire decía una cosa que a mí me gusta mucho y que aplico muchísimo a todo lo que son las ciencias, digamos, que tienen que ver con la humanidad, que si tú querías escribir tenías que haber vivido, ¿vale? Entonces el problema fundamental es que mucha gente sale a los 22, 23, 24, 25 años de la universidad y no ha vivido un pijo. O sea, no sabe prácticamente nada fuera del sistema educativo, desconoce por completo las cosas básicas. Esta cosa que se decía tan antigua de una profesión y un oficio, no tenía tanto que ver con que tú obtuvieras algo particular de aprender a desatascar una tubería o hacer un mueble o hacer alguna historia, sino que te introducía un poco más en dinámicas reales relativamente pronto, mientras que tú podías seguir tu camino académico. Y el problema fundamental de la academia la funda Platón. Platón es un idealista. Platón era una persona que el mundo real irritaba de manera sobremanera y lo que le apetecía era el reino de las ideas, las flores, los pajaritos, la perfección, la certidumbre y todas estas cosas, ¿sabes? Que es que, además, interactuar con humanos, joder, es que es muy molesto porque no tienes ni puta idea de qué es lo que van a hacer, ni cómo lo van a hacer, ni nada por el estilo. Yo hablo muchas veces del private equity y del venture capital y que no les gustan los negocios que dependen de humanos, porque no les gusta que un año se lleve verde, otro año se lleve azul y otro año se lleve rojo. Entonces, cuando tú tienes un negocio o tú tienes una disciplina o tú tienes una profesión que depende mucho de que entiendas cómo cojones funcionan los humanos, pues te puedo asegurar que eso no lo vas a aprender en las aulas. A lo mejor en los pasillos vas a aprender una serie de cosas sobre cómo funcionan las dinámicas de poder, pero entender cómo funcionan los humanos no lo vas a hacer desde las aulas. Sí, me recuerda mucho. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, pues en ciencias del deporte, se estudia lo que sería una curva de lactato, ¿no? ¿Qué pasa en un test incremental, ¿no? Y tú lo ves como, pues, la imagen del libro súper, ¿no? Súper claro. Mira, aquí está el punto de inflexión. Luego, en la realidad, empieza a coger deportistas y de 10, pues a lo mejor esa curva sale en 2, en 1 o en 2, ¿no? El resto salen cosas que no te esperabas, ¿no? Y esto también lo no te preocupes porque a los economistas les pasa lo mismo con las curvas de predicción de demanda. En el momento en que es una ciencia que no es ciencia dura, y la inmensa mayoría de las ciencias humanas no son ciencias duras, tenemos esta historia. Hay modelos mentales que te sirven para entender el concepto, pero como intentes llevarlos a algo que se ejecuta de manera sistemática en la vida real, te vas a encontrar con un montón de problemas. Claro, el tema está en que las decisiones en entrenamiento, por ejemplo, que es lo que yo me muevo, pero que estoy seguro de que en salud, o sea, en medicina pasa lo mismo, se basan en
en promedio, ¿no? O sea, hemos cogido 20 ciclistas, cada uno tiene una curva diferente, pero la curva promedio es esa, ¿no? Y ya los metaanálisis, pues oye, tenemos 600 estudios con 2.000 personas de muestras y esto es el efecto, ¿no? O sea, esta intervención hace mejorar un 2%. Pero claro, o sea, te estás perdiendo la información más útil, que es ¿por qué? O sea, yo lo que quiero saber es por qué una mejora y otra no. No aquí... Y utilizamos, en cambio, el promedio ese para decir, esto es bueno. Y a lo mejor es malo para la mitad. Claro, pero es que vamos a ver, la estadística tiene una razón de ser y es que es ciencia, ¿vale? O sea, quiero decir, en grandes números se cumplen ese tipo de cosas. Pero hay una serie de cosas y una serie de disciplinas, y volvemos a lo mismo, son disciplinas humanas, que normalmente tú estás muy jodido en el momento en que aplicas las campanas de Gauss, ¿vale? A mí me pasa, por ejemplo, con otro tema de que soy especialista y estoy muy metido, que son las altas capacidades. Ahí estamos jodidos, porque el sistema educativo está diseñado para el centro de la curva, que es donde se concentra el este de población, y están haciendo esfuerzos denodados para incluir a la gente de la parte izquierda de la curva, pero a los de la parte derecha les den por el culo, ¿vale? Entonces, el problema fundamental es que la estadística funciona en los grandes números, pero a título individual, cuando lo bajas a la individualización, no funciona en ninguno, porque nadie es el promedio, nadie es una persona promedio. Todo el mundo tiene sus particularidades. Todo el mundo tiene sus características. Y el problema fundamental es que una ciencia, insisto, como la personotecnia, que yo llevo 20 años metido desde que escribí personalización y hacer todo este tipo de cosas, que termina siendo esto, la ciencia del estudio y la gestión de las particularidades e individualidades de todo el mundo y la gestión del contexto, además, porque el contexto es crítico, porque una persona puede funcionar en un contexto de una determinada manera y en otro contexto de otra manera completamente diferente. Pues es un tema que no se enseña en ninguna parte, donde no se tiene ni idea de cómo funciona y donde en realidad seguimos regidos por las reglas de los grandes números. Y la estadística, ya sabes que es aquello de mentiras, grandes mentiras y estadísticas. La estadística al final lo que te ofrece es una medida macro que te sirve mucho cuando hay miles de millones de personas, como las ecuaciones de Maxwell, que en el fondo son de mecánica estadística, porque evidentemente no puedes controlar cada molécula de gas que hay en un sitio. Pero cuando intentas tratar a una persona y una actuación médica, una actuación de un entrenador, una actuación de todo este tipo de cosas, es una derivación de la generalidad hacia la particularidad, en ese proceso normalmente lo que haces es usar una cosa que no funciona para esa persona en concreto. Y además intentas racionalizar que todo lo que has estudiado, el paper no puede estar mal, esto no puede estar mal, toda la historia no puede estar mal y hay mucha ciencia de esto, no puede estar mal, pero sí, no puede estar mal, pero ahí se te ha muerto el paciente. O ahí el tío se te ha metido 30 kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es más un problema nuestro de cómo gestionamos lo que es la realidad y lo que no es la realidad y cómo funcionan este tipo de procesos que realmente la estadística sea una ciencia que no funcione, ¿no? Lo que ocurre es que estamos llevándonos la estadística a lo particular. Llevarte la estadística a lo particular es un oxímoron, ¿vale? La estadística está para las grandes cifras y los grandes bloques, la personotecnia está para la individualización y la gestión del contexto. Y lo que no puedes usar es la estadística en escenarios particulares. Exactamente. Al final, lo que pasa es que es una narrativa, ¿no? Como muy fácil. Tú siempre dices esto de que el relato mata al dato, ¿no? Sí, todos los días. Lo veo tal cual. O sea, es que son mensajes tan lógicos, ¿no? Es como, no sé, de no pain, no gain, ¿no? El mensaje de Yado. Yado lo ha seguido, ¿no? Al final sí. Es como... Es algo que la persona ve tan lógico, oye, pues sí, claro, si me esfuerzo más, si he hecho más horas trabajando, pues mejor me va a ir y más dinero voy a ganar. Entonces es muy difícil combatir eso, ¿no? En el deporte pasa que la gente piensa, cuanto más entrenes, mejor. Y creo, como es algo que es muy, muy difícil de decirle, oye, pues no, porque... Claro, pero tú si quieres combatir eso, a ver, que soy un entrenador, ¿por qué cojones tengo que entrar en cómo funciona la reactancia o cómo funciona la influencia? ¿O por qué cojones tengo que estudiar a Cialdini? ¿O por qué cojones tengo que estudiar a Villay Fogg? ¿O por qué cojones...? Pues es que si no haces esto, eres víctima del relato. Y el relato te va a dar por saco. Y puedes ser la persona que más sabe de bioquímica humana del universo, que si no eres capaz de hacer que tu relato se imponga, tus datos te los puedes ir metiendo todos por el culo. Es que a ver, yo sé que suena un poco trágico, pero es que es así. O sea, un relato compartido por el suficiente número de personas es indistinguible de la realidad. Durante 40 años se follaron a John Judkin y sus estudios sobre el azúcar. El responsable del descubrimiento de la asepsia en el quirófano lo terminan metiendo en un manicomio acusándolo de loco. O sea,
cualquier cosa y cualquier descubrimiento que vaya en contra de los incentivos de la gente o de un determinado statu quo, da igual que sea realidad, va a tener que pelear por hacerse ver dentro de este tipo de historias. Entonces, gente como Yados y todo este tipo de gente, consciente o inconscientemente, son capaces de entender que hay determinados relatos que, como nos suenan bien, nuestro cerebro los acepta como verdad. Y predan en eso. O sea, no hay... Y es que aquello que dicen los italianos de si non è vero è ben trovato, es que si está ben trovato lo suficiente, da igual que sea verdad o no. Tú lo estás viendo, lo puedes ver, o sea, sobre las cosas que tú sabes. Aquello de la amnesia de Murray Gell-Mann, esa la definió Michael Crichton en una novela. La amnesia de Murray Gell-Mann es, uno piensa que los periódicos y los medios de comunicación dicen la verdad, excepto en los temas que conoce personalmente, que sabe que no tienen ni puta idea. Sin embargo, mágicamente, sobre tu tema no tienen ni puta idea, pero casualmente sobre todos los demás que tú no tienes ni idea dicen la verdad. No, no es así. No es así. Entonces estamos regidos por un montón de relatos de mierda que son compartidos por el suficiente número de personas y que es complicadísimo sacar a la gente de ahí. Porque además, normalmente, sacar a la gente... Además es que tú no puedes convencer a nadie, que esa es otra de las cosas que aprendes cuando aprendes persuasión. O sea, quiero decir, tú te chupas todo Cialdini, te chupas todo BJ Fogg, te chupas Chris Voss, te chupas toda la gente influenciadora que es capaz de hacer todo este tipo de cosas y al final te das cuenta que tienen que contar con una cierta complicidad con la otra persona. Hay un chiste de psicólogos que dice ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? Dice uno, pero la bombilla quiere cambiar. Pues es que es así. Entonces, si no eres capaz de procesar y entender que esto funciona de esta manera, tú con tus estudios de bioquímica y todas tus cosas te vas a comer una santa mierda. Y gente como Yados, que no sé por qué, pero tengo la intuición de que muchos estudios en todo lo que imparte no tiene, pues se imponen porque su relato entra como un cuchillo caliente en mantequilla. Y el ser humano es así, y haber elegido robots, ¿sabes? No, totalmente. Pasa que te voy a hacer una pregunta un poco... bueno, claro, es que... Dispara. Tú, o yo mismo, o sea... Pero bueno, nosotros, o sea, yo hablo por mí, por ejemplo, y estoy seguro que tú también. O sea, nosotros hemos leído hacia Disney, hemos leído psicología humana y vemos, o sea, yo veo gente que hace una estratagema para eso, ¿no? Tipo Yados. Y gente más lista que Yados, pues yo creo que Yados no sé si lo hará caso hecho o ha sido, pues, al final, pues, siempre... La suerte cuenta mucho más de lo que la gente le atribuye, ¿eh? Claro, hasta un reloj roto da la hora bien 2 veces al día, ¿no? Entonces, yo no sé si Yados lo ha hecho así, pero tú ves gente que dice, este hijo puta está aprovechándose de todos estos sesgos para vender humo, ¿no? Para vender la mierda a la gente. Y claro, yo te digo la pregunta, ¿no? Porque además alguna vez te lo habrán preguntado, ¿no? Eso de que si tan listo eres, pues ¿por qué no eres rico, no? Entonces, a mí yo también lo veo, ¿no? De, hostia, es que no me sale. O sea, sé las estrategias que están haciendo, sé esos cabrones, pues los sesgos como lo están utilizando. Ángel, pero vamos a ver. Esa es una de las preguntas que más ilusión me hace siempre, porque normalmente pues demuestra que estás en presencia de un gilipollas y a partir de ahí ya sabes cómo lo tienes que gestionar. Tener IQ y hacer dinero son habilidades casi ortogonales, ¿vale? La inmensa mayoría de la gente que tiene IQ es que hacer dinero les suda la polla. ¿Quién se dedicó, por ejemplo, a hacer dinero una vez? Tales de Mileto. A Tales de Mileto le estaban dando por el culo siempre con esto de ser tan listo como eres millonario. Y un año se le hincharon los cojones, predijo que iba a haber una cosecha de oliva extraordinaria, se empeñó hasta los ojos para comprar todas las almazaras de la zona y luego le sacó las tripas a todos los que le tocaban los huevos. Pero el año siguiente vendió las almazaras porque es que en realidad su interés no era hacer dinero, ¿sabes? Su interés era decir, tú eres subnormal y yo no tengo la culpa y demandas a tus padres. Entonces, el tema es, son métricas completamente diferentes. Entonces, tú puedes en un momento dado, de todas maneras, la cosa que más correla con el éxito profesional es el IQ. O sea, quiero decir, yo soy muy, como bien sabrá, yo soy muy de IQ Pride y soy muy de, oye, mira, esto es un tema del que no hay que hacer alardes, pero no hay que avergonzarse. Yo personalmente creo que es
posiblemente una de las características más diferenciales a la hora de conseguir éxitos. Yo estoy haciendo ahora mismo un libro sobre temas de altas capacidades y estoy correlando un montón de breakthroughs históricos del ser humano y cosas que ha habido cambios antes y después, y prácticamente un 75 o un 80% están correlados con gente de altas capacidades. O sea, con gente que, digamos, de alguna manera, además luego no son premiados en vida, ¿vale? Generalmente no les reconocen o lo tienen que pelear o están jodidísimos o al final terminan haciendo multimillonario a su viuda como el inventor del superheterodino o le hacen homenajes póstumos o cosas por el estilo, o John Judkin le arruinan la vida. O sea, quiero decir, John Judkin es el tío que descubre que el azúcar es la puta mierda de verdad que es y no las grasas, y se tira 40 años en la industria del azúcar convenciendo al tema de que le presta atención a un paper de un profesor de segunda en la Universidad de Minnesota en lugar de Judkin, que era una eminencia en Inglaterra. O sea, es que prácticamente tener high IQ y usarlo es prácticamente una garantía de que lo vas a pasar mal, ¿vale? Entonces, ya de entrada, planteamiento de si estás listo porque no haces dinero es entender que son cosas absolutamente que no están relacionadas entre sí. Sí, te iba a preguntar una cosa, pero lo voy a tirar por aquí, por IQ Pride, porque, o sea, por un lado, o sea, pienso, o sea, cuando decimos, oye, ¿cuánto ha progresado la sociedad en los últimos 2000 años? Sí, ha progresado la sociedad un montón, pero gracias al 1% de la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? O sea, no es por decir, oye, esta gente es mejor o es peor, sino porque siento, además, en el deporte parece, o sea, que atacan a la competición y al ser diferentes, ¿no? Es como que ahora está mal visto en muchos ámbitos, está mal visto competir, está mal visto esforzarte por destacar, ¿no? Es como, no sé, me da esa sensación y creo que en tu caso, ¿no? Por ejemplo, en las altas capacidades, pues os pasará lo mismo, ¿no? De que habrá gente que diga, bueno, tú que estás vacilando, estás, no sé, dándotelas de listo o tienes que... O coartándote, ¿no? Directamente. Oye, mira, pasa por el aro, sé como los demás, ¿no? Estate quieto. Mira, es que vamos a ver, aquí hay dos cosas que son importantes. El primero es una cosa que yo le digo mucho a los padres de hijos con altas capacidades y a los chavales con altas capacidades, es que ellos son más. Entonces, los que tenemos que hacer un ejercicio de adaptación somos nosotros y eso no hay que plantearlo. Pero es que hay un montón de gente en el mundo que lo tolera como puede, el hecho de que haya gente que mida 2 metros y hay gente que mida 1,50 m. Ya lo llevan mal, ¿eh? Porque les gustaría que todo el mundo fuera exactamente igual y no hubiera ningún problema o algo por el estilo. Pero claro, tolera mal lo de la altura y tolera mal lo del peso, pero es que todo lo demás le parece intolerable. O sea, quiero decir que haya gente con más talento que otro, haya gente con más IQ que otro, o que haya gente que se esfuerce más, o haya gente que todo eso les parecen cosas absolutamente intolerables. Entonces, qué racismo, qué basismo, qué capacitismo, qué edadismo, qué pollas en vinagre. Son capaces, por eso te digo que el relato se folla al dato todos los días de la vida, de anular dos de las pulsiones más básicas del ser humano, ¿vale? Una, por ejemplo, que es genética, o sea, tener hijos. O sea, esta gente también ha logrado convencer a la gente de que tener hijos es un puto error, que al mundo no hay que traer hijos, que no hay que revivir esto, que lo que hay que tener son gatos y todo este tipo de historias. Hostia, de puta madre. Y entonces, si eres capaz de anular uno de los instintos básicos que tiene la raza humana, pues imagínate lo poquísimo que te va a costar cargarte otro que es absolutamente primario, que es la competición. O sea, nosotros desde que ha habido seres humanos sobre la Tierra ha habido competición. Ha habido competición por quién era más rápido, por quién saltaba más, por quién iba por más mamuts y por quién traía más mujeres a su casa o traía más, lo que fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la competición está absolutamente embebida en el ser humano. Entonces yo creo que hemos avanzado en muchísimas cosas porque francamente yo creo que vivimos ahora un mucho mejor mundo que en los temas troglodíticos, pero creo que nos hemos pasado de frenada y en aras a una serie de cosas abstractas nos estamos cargando una serie de pulsiones básicas que nos hacen humanos. Una de ellas yo considero que es tener hijos y otra yo considero que es la competición. Y entonces, como se la intentan cargar, porque
consideran que es algo infecto, pues por el camino te cargas la meritocracia, nadie hace bien las cosas mejor que otros, nadie es más listo que otros, no hay eso, o sea, como tienen que asumir una realidad intrínseca, que es que cualquier desigualdad es intrínsecamente mala, ¿vale? Pues entonces a partir de ahí se vienen las cabriolas intelectuales. Y yo personalmente creo que iguales solo tenemos que ser iguales ante la ley. Y todo lo demás, cuanto más diversidad, más alegría. Pero, insisto, durante un tiempo este ha sido el pensamiento imperante sobre un montón de cosas y al final pues lo sufrimos, pues ya te digo, el colectivo mío de altas capacidades así y posiblemente vosotros el colectivo de entrenadores también. Porque al final es que poner a los chavales a competir es malsano. Digo, pues no, no sé qué decirte. Por eso te digo que es que los chavales llegan y salen de la universidad y no han catado vestuario, no saben lo que es competir, no saben lo que es las dinámicas humanas, no saben un montón de cosas y el mundo se los come por los pies, claro. Claro, bueno, me dieron por decir, ¿sabes? Dije en un podcast que una de las cosas mejores que podría hacer un niño, o sea, en edad adolescente, es competir en un deporte de alto rendimiento, ¿no? Porque es lo que hice yo. Porque, claro, yo decía, ves que en mi caso, pues lo que me enseñó a competir pues, fue más que lo que aprendí en las clases, que no digo dejar los estudios tampoco, pero, ostras, esa capacidad de esforzarte y ver que todos se esfuerzan y que el esfuerzo no correlaciona con la recompensa, que no tienes por qué. Eso es importantísimo. Porque es que además desde pequeños en el colegio nos han enseñado que hay una cierta linealidad entre el esfuerzo y la recompensa. Tú vas estudiando, tú vas aprobando. Si no, o sea, no hay gratificación dilatada, no entiendes del concepto de suerte, no entiendes de cómo funciona la vida real. O sea, es que eso es importantísimo. Entender que no hay una línea de regresión recta entre el esfuerzo y la recompensa es absolutamente fundamental. Si no, ¿cómo vas a superar las etapas de frustración y los valles del desierto que corresponden con cada vez que intentas algo que realmente trasciende a lo que tú realmente puedes hacer sin problemas o que está en tu zona de desarrollo proximal, como decía Vygotsky? Para hacer cosas grandes de verdad, tú tienes que entender que no hay una acción, no es inmediata, no es automática el esfuerzo y la recompensa. Sí. Entonces, si te pusieron a caldo en el podcast, pues ya me pueden poner a caldo a mí por el mismo precio porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ti lo bueno que ya has hecho callo, ¿eh? No parece que te afecte mucho. Hombre, puedes pensar que me suda muy fuerte la polla y estarías en la absoluta razón. Sí, totalmente. Bueno, antes hablábamos de estas estrategias que se usan muchas veces para captar a la gente, ¿no? Utilizando sesgos. Y claro, se me ha ocurrido porque una que veo mucho en mi deporte y además creo que en general en el campo de la salud es pues el empleo de datos como marcadores de bueno, tanto del efecto que está teniendo algo en ti, ¿no? O sea, seguro que has escuchado esto de ahora con los medidores de glucosa en sangre, pues el miedo que se le tiene a que suba los niveles de insulina, ¿no? Ya dice, bueno, es que si tengo mi nivel de insulina bajo control ya estoy sano. O ahora con el V2+. Y en el entrenamiento pasa mucho pues con datos, que son datos de partes concretas o datos sacados de contexto muchas veces o mal interpretados. O sea, que puedas tú medir algo no quiere decir ni que eso sea, o sea, tú estás midiendo un parámetro del organismo, no estás midiendo el conjunto. Y además muchas veces pasa eso que, es que no me acuerdo, ¿no? Pero de que cuando un dato se convierte en un objetivo, ¿no? Deja de ser una buena métrica. Es la falacia de McNamara y hay una ley que es así, que es cuando una métrica se convierte en el objetivo, la hemos cagado. Sí. Exactamente. Tú hablabas de término datapotagia en un podcast que estuve haciendo los deberes y lo escuché. Y me gustó. No sé si podría un poco profundizar en eso. O sea, yo he usado datapotaje y datacadabra, sí. A ver, vamos a ver. Lo que más le gusta a la gente, pero le gusta además con locura, es analizar un fenómeno complejo con un modelo simple. O sea, es que le vuelve absolutamente majareta. Es maravilloso porque te proporciona la sensación de que estás gestionando algo complejo, además con ciencia, ¿sabes? O sea, y de una manera científica y tal, y al mismo tiempo estás aplicando una puta mierda de plantilla del 3x4. Entonces, el
es que, macho, es un caramelo para la dopamina del cuerpo, ¿sabes? O sea, estoy aquí siendo científico, aplicando un modelo simple a un tema que tiene un montón de complejidades. En el fondo, todos los sesgos vienen de lo mismo. Una serie de mecanismos que nos eran muy ventajosos cuando bajábamos de los árboles y que ahora mismo nos inducen a errores de cálculo, a malas asunciones de riesgo y a un montón de cosas. Porque el proceso evolutivo en el fondo es que es lento. Y entonces, claro, lo que era muy ventajoso cuando nosotros nos bajábamos en los árboles, que no te pongas a lucubrar sobre qué demonios pasa, sino salte corriendo, que tiene más posibilidades de sobrevivir, que si eso es un predador o no, pues ahora nos lleva a utilizar el sistema 1 constantemente, que es el de más baja energía, que decía Kahneman, y todas las mierdas que cometemos vienen derivadas de este tipo de cosas. Y claro, si encima tiene una base científica con la cual podemos cuñadear en la comida de la familia el domingo en el bar, pues es que eso es, macho, eso es miel sobre hojuelas. Entonces yo creo que más peligroso todavía que el no tener ni puta idea de algo es tener un trozo de conocimiento absolutamente aislado de contexto sin haberlo entendido de manera correcta y aplicarlo de manera sistemática. El otro día a mí me encantó en Twitter un Menda que decía, con 47 palos, dice, hostia, joder, al final he entendido para qué sirve una derivada y qué es lo que hace una derivada. Claro, enseñando eso a su hijo, enseñándole cálculo diferencial a su hijo. El tío había pasado por la escuela, había pasado por la universidad, había pasado por el trabajo, había pasado por todas las historias, única y exclusivamente aplicando las recetas que había aprendido de memoria sin entender ni absolutamente una puta mierda de nada de lo que había hecho y había llegado a los 47 años tan pichi. ¿Vale? Entonces, eso nos da a entender que muchas de las cosas que nos deposita el sistema educativo y que nos exige un poco la sociedad, no es tanto que entendamos el porqué de las cosas ni por qué ocurren, sino que seamos capaces de hacer de manera mecánica una serie de respuestas a una serie de inputs específicos. Esto es lo que yo llamo la hojarasca intelectual y esto es lo que yo pienso que con la evolución de la inteligencia artificial pues terminará arrasando completamente con esto. Porque claro, este tipo de cosas lo hacen los ordenadores 400 veces mejor que nosotros y manejan 7.000 papers más que los que podemos manejar nosotros y este tipo de mierdas los van a hacer las máquinas 100 veces mejor que nosotros. Y entonces nos vamos a quedar en lo único que podemos hacer, lo que yo llamo el santuario humano, la parte del razonamiento crítico, el pensamiento lateral, todo este tipo de historias. Pero claro, esta gente a lo mejor lleva 20 años en su trabajo que le han enseñado que no se salga del carril, que no se salga del surco. Y estamos jodidos porque les vamos a pedir a la gente que haga lo que les hemos obligado a dejar de hacer durante un montón de tiempo. Con lo cual vamos a generar una disonancia cognitiva profesional y académica que va a ser digna de ver. Vivimos tiempos fascinantes. Tal cual. De hecho, hay gente que dice, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Pero es que a veces me dan ganas de decir, que cabrón, es que eso está intentando quitar tú a ellos. Porque es que yo veo gente que actúan como algoritmos humanos. Si este parámetro está en este rango, tenemos que hacer esto. Si está luego en este rango, este otro, así, ¿no? Y así se explica. Y digo que, claro, eso lo va a hacer la inteligencia artificial porque es que es lo que hace una inteligencia artificial. Tú estás aplicando... Pero lo hace muchísimo mejor que tú. Mide muchísimo mejor que tú. Es capaz de hacer ese tipo de comparaciones a mucha más hostia que tú y naturalmente pues te merecerás que te pongan en la puta calle. Pero bueno, dietistas que reparten fotocopias, o sea, este tipo de mandangas que siempre hemos hecho, que en realidad lo que hacen es intentar negar la complejidad de una problemática compleja y reducirla a una serie de recetas porque es más económico, porque es más esto, porque ha funcionado, porque insisto, porque la música de los caballitos seguía funcionando. Yo tengo la sensación también de que al final la gente de tu oficio que sea capaz de incorporar todas estas cosas, la resolución de problemas complejos, la personotecnia, todo este tipo de historias, pues terminarán siendo los que terminen en pie y puedan seguir haciendo su trabajo y toda esta gente que lo que hace es sota, caballo y rey serán sustituidos por máquinas porque es que francamente en Brasil había gente que su trabajo en los edificios era abrirte la puerta del ascensor, ¿vale? Entonces, el tema está en que igual que yo considero que hay mucha gente que tiene un trabajo, por ejemplo, los directores de sucursales de caja de ahorros, pues hay un montón de trabajo que efectivamente los puedes eliminar, pero lo que tú
no puedes eliminar es que esa persona conocía a los empresarios de la zona bastante bien y sabía gestionar perfectamente el crédito. Cuando tú ahorras costes llevándote eso a un sistema de créditos central, pues a lo mejor te has ahorrado costes directos, pero es que has perdido por completamente el control del riesgo. Ya no sabes cuáles son buenos préstamos o cuáles son malos préstamos. Entonces hay un montón de gente que piensas que hace un determinado trabajo, que lo puede sustituir una máquina, pero está haciendo un montón de trabajo que la máquina no lo puede sustituir. Y eso es el santuario humano, eso es el sitio donde las máquinas no van a entrar. Pero hacer sota y caballo rey, repartir fotocopias, calcular en tablas que ya tienes precocinadas, vete a tomar por culo, eso la máquina te va a barrer. Y en cuanto tengas unos clientes o unas personas que tengan un poco más de conocimiento del asunto, se van a dar cuenta de que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y que lo único que haces es sota, caballo rey. Exactamente. Mira, estaba en una empresa intentando hacer como una especie de inteligencia artificial para entrenar a ciclistas. Y al hacerlo es cuando he sido consciente de lo difícil y todas las cosas que había en lo que yo hago normalmente. Porque, o sea, es que no se puede, no tiene suficiente estadística ni la capacidad de hacer relaciones, o sea, con inteligencia artificial en la complejidad tal que supone una vida humana. Porque tienes, o sea, yo en el curso, por ejemplo, lo explicaba como una red, ¿no? Una red compleja. En un lado tienes un montón de nodos que son, pues, aspectos fisiológicos, ¿no? Tus genes, tu entrenamiento. En otros aspectos culturales, en otros aspectos ambientales. En otro lado, aspectos psicológicos. Y claro, es que ni nunca se interrelacionan igual entre ellos, ni nunca con la misma potencia, ni nunca se activan de la misma forma. O sea, hay tanta complejidad ahí que a mí me parece que es imposible que una inteligencia artificial ahí pueda hacer algo, ¿no? Ahora, es que es un error de raíz. Yo estoy hablando desde el principio de que la inteligencia artificial, quien la va a emplear de verdad son los buenos centauros. O sea, la gente, el concepto este que hizo Kasparov del centauro, ¿sabes? De cuando ya le gana la computadora al ajedrez, dice, mira, el ajedrez ya es un juego en el que ya no tenemos nada que hacer los humanos, y lo que hay que hacer es una movida que es centauros, que es humanos apoyados con máquinas, que cada uno es capaz de mezclar cada una de sus partes. Y yo creo que eso es lo que le va a petar. La gente que sea capaz de entender qué cosas son intrínsecamente humanas que la máquina no va a poder hacer, que se apoya en la máquina para un montón de trabajo duro que la máquina hace 100 veces mejor que tú. Y el que sepa entender y se haga una buena combinación tipo Batman y Robin o tipo lo que sea, esa es la gente que lo va a petar. La gente que intenta que las máquinas nos sustituyan a nosotros se va a comer una señora mierda, y la gente que piensa que su trabajo está a salvo de las máquinas, pues va a tener también un par de sorpresas feas. Claro. La cuestión, bueno, ya habrá que ver, ¿no? También el contexto en el que esto nos deja, ¿no? Porque va a haber, ¿no? Digamos, mucha polarización en cuanto a ingresos, ¿no? En cuanto a posibles clientes. Habrá mucha gente que tenga que tener una renta mínima. Pero esto va en contra de lo que hablábamos antes, esta igualdad que estamos teniendo artificialmente. Mira, la única tendencia que hay común en los últimos 20 años es que la creación de valor ha sido absolutamente desigual. O sea, hay un montón de gente que ha creado un montón de valor y hay un montón de gente que no ha creado prácticamente valor. Y los sueldos, el dinero de esta gente que crea un montón de valor se ha disparado por completo y esta gente ha permanecido totalmente estancada y totalmente esto. Entonces, volvemos a lo mismo. En aras a una pretendida igualdad que podemos hacer vía impuestos, pero tenemos que ver cómo lo podemos hacer, que insisto, que sobre el papel yo estoy de acuerdo con el asunto, pero es que lo estamos llevando a unos extremos ridículos, pues nos estamos yendo contra la historia, porque es que cada vez hay más gente que crea más valor diferencial y cada vez hay menos gente que no crea valor diferencial. Y ahí estamos jodidos porque estamos sembrando la semilla de peleas. O sea, por las razones por las que hay que cargarse la desigualdad cuanto antes, es porque cuando hay un montón de desequilibrio, se terminan produciendo grandes revueltas. Entonces, los primeros interesados en que esto se parara tendrían que ser los grandes millonarios. Y tendrían que ser las personas que lo han entendido, por ejemplo, se han puesto al frente de iniciativas para pagar más impuestos o para hacer cosas por el estilo, porque al final esto termina en un civil unrest, socialmente el tema se convierte en algo complicado y el tema termina mal. Pero es que vamos hacia que cada vez menos gente crea más valor y cada vez más gente se queda estancada y estamos jodidos con eso. Perfecto. Para ir terminando, te voy a hacer una que no tiene que ver con el deporte, pero la verdad que la he visto esta mañana y
hijo de tío, es buena pregunta, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ¿tú qué le dirías a un niño a un adolescente de 17, 18 años que tiene que elegir su futuro, que estudie o que no estudie o qué temática? No, a ver, mi primera es que estudie toda su puta vida, hasta el día que se le caigan los ojos, hasta el día que se muera. Otra cosa es arreglado o no, ¿vale? Y otra cosa es que piense que por dedicarse a un determinado estudio ha acumulado los méritos suficientes para que le tenga un puesto de trabajo bien remunerado o cosas por el estilo. Eso es algo que está completamente roto. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? 1, intenta localizar algo que a ti te apasione y donde creas que pueda ser bueno. 2, concéntrate en hacer todo lo que puedas ahí. 3, aprende a competir. Aprende a competir. Aprende a ir con otros, aprende a entender que no es necesariamente la competición, saca lo mejor de ti, te hace progresar y te hace traslucir de ahí. La mala competición es otra cosa, ¿vale? O sea, el rollo este cisne negro y el obsesionarte y todo ese tipo. No, pero la competición es algo que te tiene que ir empujando cada vez más. Entonces, escoge una disciplina, piensa que vas a estudiar hasta que se te mueras o se te caigan los ojos, lo que pase antes, y aprende a competir. No puedo decir mucho más. De esto tendré que sacar un reel o algo para que les llegue a los chavales, ¿no? Que ahora están en TikTok. Y al final... Bueno, házmelo llegar que yo también le doy aire. Ese es un tema que a mí yo estoy muy, muy sensibilizado con el asunto. Pues claro que sí. Y al final, ya para terminar, diría encontrar la forma en que te guste aprender, ¿no? O sea, yo creo que a ti se te nota, ¿no? A todo el mundo le gusta aprender. Hay gente a la que le han hecho tomar asco a leer, o tomar asco a una asignatura, o tomar asco a esto, pero aprender es una de las pocas cosas que desde pequeños nos fascinan, particularmente a la gente, digamos de alguna manera, con una cierta capacitación intelectual. Entonces, detrás de cada persona que tiene problemas de aprendizaje, salvo casos físicamente muy complicados y gente muy por debajo de todo esto y tal, generalmente encontrarás un proceso traumático en el que le han hecho el aprendizaje un tema doloroso. El aprendizaje es una pulsión prácticamente humana. Yo he conocido a muchísima gente con muchísimo fracaso escolar a las que le hemos podido dar la vuelta 14 veces porque nunca, a pesar de todo lo que le habían hecho, le habían logrado aplastar el afán de aprender. Y, por ejemplo, imagínate a la persona, ¿no? El entrenador que termina su carrera, tiene su gente y ya dice, mira, yo ya lo sé, ¿no? No sigo... Esa persona que no sigue aprendiendo, ¿no? O sea, que no le interesa, que crees que es un tema de que ya no le motiva a aprender, que cree que ya lo sabe todo. No, es un tema de pereza. Pero lo tiene que ver de otra manera. Es un deporte de riesgo. O sea, a mí que la gente haga... ¿Cómo se llama el deporte ese que la gente hace planeo con chalecos que se convierten así en... Tiene un nombre, sí, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el nombre, es pájaro esto, sí. El bodypollas. Pues a mí es que me parece fenomenal que la gente se ponga el traje y se tire por ventanas y haga movidas y haga lo que quiera. Pero de vez en cuando uno se mete una hostia y se queda, ¿eh? Entonces yo personalmente creo que estancarte y aburguesarte ahora mismo en cualquier disciplina es un deporte de riesgo. Bueno, Javi, pues lo vamos a dejar aquí, que ya es tarde. Estarás con esto más rugiéndote, seguro. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por mi podcast y bueno, espero, ojalá que no sea la última. Oye, un placer. Me siento completamente honrado por la invitación y ya te digo que comprad el libro, mamones, que es espectacular. Pues muchísimas gracias. Por cierto, tiene una lista de 150 libros, ¿no? De Complex Problem Solving. Además, en el podcast de Heavy Mental, ¿no? Voy a dejar el link en las notas del episodio. El que quiera leer va a tener... Eso es. Lo tengo todavía que actualizar. Ahora mismo deberían ser como unos 200 y pico, pero es que no me da la vida. Que nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Haber elegido Telecinco. Perfecto.